El sistema solar no termina con planetas, se apaga, se disuelve lentamente en regiones frías, oscuras y poco intuitivas, como si la familiaridad se fuera quedando sin voz. Lo que de cerca parece una arquitectura ordenada, órbitas, nombres, un mapa aprendido desde la infancia, en el borde se vuelve transición, menos luz, menos calor, menos certezas. No hay un corte claro. Solo una continuidad que se vuelve más silenciosa. Carl Sagan recordaba que las fronteras del conocimiento rara vez son muros, suelen ser zonas difusas, y el cinturón de Kuiper es exactamente eso, no una puerta que dice fin, sino una región donde la idea misma de límite pierde nitidez. El universo no dibuja una línea para tranquilizar nuestra mente, y esa falta de línea nos incomoda, porque fuimos entrenados para cierres, para bordes, para finales. Lo curioso es que Kuiper no impresiona por espectáculo, impresiona por paciencia, por distancia, por lentitud, por esa sensación de que allí el tiempo tiene otra temperatura y la información llega debilitada, como si el sol ya no dominara el paisaje, sino que apenas lo insinuara. Este video es sobre ese borde sin clausura, sobre por qué, cuando esperamos un final, encontramos una transición, y por qué esa transición dice más sobre nosotros que sobre el vacío. Llega un momento, al imaginar el sistema solar, en que la palabra hogar empieza a perder nitidez. Cerca del Sol, todo parece reconocible, planetas con nombres repetidos, órbitas dibujables, distancias que, aunque enormes, se vuelven familiares por repetición, pero al avanzar hacia afuera, la familiaridad se enfría, no de golpe, no con un corte limpio, sino como una tarde que se apaga lentamente. Y esa transición puede provocar un desconcierto silencioso, porque revela algo que la mente humana no siempre tolera bien. El sistema solar no tiene un contorno claro, no ofrece una última línea que cierre el mapa con firmeza. Parte de esa inquietud nace de una expectativa íntima. Nos acostumbramos a pensar en sistemas como si tuvieran bordes definidos, como si todo pudiera ser contenido dentro de una forma. Un país tiene fronteras, una casa tiene paredes, una vida parece tener capítulos, pero el cosmos no siempre se organiza en capítulos, a veces se organiza en gradientes, a veces se organiza en transiciones, y el cinturón de Kuiper es una de esas transiciones donde la intuición se queda sin una imagen cómoda. No es exactamente nada, pero tampoco es el tipo de algo que aprendimos a reconocer fácilmente. Desde el punto de vista científico, Kuiper no es una franja organizada como un anillo perfecto, es una población extensa de cuerpos helados, dispersos, con tamaños variados, orbitando a grandes distancias. No es una calle con casas alineadas, es más bien un vecindario difuso, con objetos pequeños, fríos, a veces oscuros, moviéndose con lentitud alrededor del Sol. Y esa dispersión, esa falta de forma simple, hace que la mente se sienta menos segura, porque lo que no tiene forma clara parece más difícil de comprender, aunque en realidad solo exige otro tipo de mirada. Aquí se produce una inversión de expectativa que toca la psicología. No existe una línea final, no hay un punto donde el sistema solar diga «hasta aquí». Lo que existe es una transición gradual hacia regiones cada vez más frías y más raras, donde los objetos son menos iluminados, más difíciles de detectar y donde la estructura se vuelve más sutil. La idea de un final nítido es una necesidad humana, no una propiedad del sistema, y cuando esa necesidad no se satisface, aparece una incomodidad particular, la incomodidad de un límite sin cierre, de un borde que no concluye, apenas se vuelve tenue. Esa dificultad tiene un eco existencial. Los límites sin cierre nos obligan a convivir con lo incompleto, nos obligan a aceptar que algunas cosas no terminan con una frase final, sino con un cambio de temperatura, con una pérdida de claridad, con un paso gradual hacia el silencio. Y aunque esto puede sentirse inquietante, también puede ser una forma de alivio, porque si el universo no exige cierre, quizá nosotros tampoco tengamos que exigirlo todo el tiempo. Quizá exista una manera más suave de habitar los bordes, una manera más humilde de convivir con aquello que no se define con precisión. La metáfora aparece con naturalidad.
casi como una imagen que el cuerpo entiende antes que la mente. Es como caminar hasta el final de la playa y percibir que la arena continúa, solo que más fría y más oscura. El mar no cambia de golpe, la costa no se quiebra con un muro, la playa sigue, pero se vuelve menos acogedora, menos iluminada, más silenciosa, y en esa continuidad, el sistema solar deja de parecer familiar no porque se vuelva caótico, sino porque se vuelve difuso, porque allí, en el borde frío, nuestras certezas pierden temperatura, y lo que queda es una sensación tranquila y difícil, la de que el universo no termina donde nuestra imaginación quisiera que terminara. A veces la mente mira hacia lejos y, sin darse cuenta, traduce distancia como ausencia. Es un reflejo silencioso, casi automático. Si algo está demasiado lejos para ser visto con facilidad, entonces parece que no está, como si la oscuridad fuera equivalente al vacío. Pero en el borde del sistema solar, esa traducción se vuelve peligrosa, no porque sea incorrecta de manera moral, sino porque empobrece la realidad. Cooper no es una región vacía en el sentido literal, es una región de escasez, de poca luz, de objetos pequeños que se esconden en la penumbra. Y esa diferencia, aunque parezca técnica, cambia la forma en que sentimos el universo. La observación astronómica concreta rompe la idea de vacío con una paciencia fría. Miles de objetos transneptunianos orbitan lentamente el Sol, en trayectorias amplias, en periodos largos, como si el tiempo allí se estirara. No son uno o dos cuerpos aislados, sino una población entera, un cinturón amplio de fragmentos helados, restos de formación, piezas que no llegaron a ser planetas grandes o que fueron desplazadas por las migraciones tempranas del sistema solar. Estos objetos no hacen ruido, no brillan con facilidad, no se imponen en la mirada. Y aún así, están ahí, sosteniendo una historia que el interior del sistema solar ya no conserva con tanta pureza. Aquí aparece un paradojo que, para la intuición, resulta casi incómodo. Poca luz no significa poca historia. La iluminación es un accidente geométrico. La historia es una acumulación de tiempo. En Cooper, la luz solar llega debilitada y el brillo de los objetos es tenue, pero esa tenuedad no borra su pasado. Al contrario, a veces lo preserva. Lo que está lejos del calor y de la actividad intensa puede conservarse más. Lo que no se derrite, lo que no se mezcla, lo que no se recicla con frecuencia, puede convertirse en una especie de archivo. Y eso exige un cambio de mirada, dejar de medir la importancia por la visibilidad. El impacto psicológico de esta idea es sutil y al mismo tiempo profundo. Nuestra mente suele confundir invisibilidad con irrelevancia. Lo que no aparece en el centro de la escena parece secundario. Lo que no tiene brillo parece menos significativo. Pero el cosmos no organiza su significado de acuerdo con nuestra atención, y Cooper lo muestra con serenidad. El borde puede contener claves esenciales no porque sea espectacular, sino precisamente porque es discreto. Aceptar esto también puede ser una forma de descanso, porque suaviza la tiranía de lo evidente. Permite pensar que lo silencioso, lo oculto, lo poco visible, no por eso deja de ser real o valioso. Hay algo casi humano en esa corrección de perspectiva. Muchas experiencias importantes en la vida no son las más visibles. Duelos que no se anuncian, cambios internos que no se muestran, decisiones que se toman en silencio. El universo, al ofrecernos una región donde lo que importa no brilla, nos recuerda que la realidad no siempre se presenta como espectáculo. A veces se presenta como escasez, como señales débiles que requieren paciencia para ser interpretadas. Y en esa paciencia hay una forma de humildad, reconocer que la mirada humana no es el centro de lo real. La metáfora final se sostiene como una imagen simple y por eso mismo potente. Es como un archivo antiguo olvidado porque no es accesado con frecuencia. No es que el archivo esté vacío, está cerrado, polvoriento, en un lugar frío, lejos de la rutina. Y aún así, dentro de ese archivo, hay páginas que cuentan historias que ya no existen en ningún otro lugar. Así es Cooper, no un vacío, sino un archivo de escasez, un borde donde la luz es poca, pero la memoria puede ser mucha, un recordatorio silencioso de que la distancia no borra la existencia,
solo la vuelve más difícil de percibir. Hay una sensación extraña al imaginar un lugar que no siguió el ritmo del resto del sistema solar, como si mientras todo se transformaba cerca del Sol, mientras los planetas se diferenciaban, mientras las superficies se derretían, se mezclaban y se reescribían, allá afuera hubiera quedado una región que permaneció en invierno. No un invierno como metáfora romántica, sino un invierno físico, persistente, donde la energía es tan baja que muchos procesos se vuelven lentos y donde la materia puede conservar una memoria que en otros lugares se perdió. Y esa idea puede inquietar porque nos enfrenta con algo que nuestra mente no domina bien: el tiempo profundo preservado, el pasado que no se diluye. Desde el punto de vista científico, los objetos del cinturón de Kuiper son valiosos precisamente por eso. Preservan condiciones cercanas a las de formación planetaria, como fragmentos de un tiempo en el que el sistema solar era un disco de gas y polvo, con hielo y roca mezclados, con colisiones, migraciones y reorganizaciones. No son fósiles perfectos, porque nada está completamente intacto, pero son registros fríos de una época temprana. En la medida en que se mantuvieron lejos del calor intenso, lejos de las zonas más activas, muchos de esos cuerpos conservaron composiciones y estructuras que ayudan a reconstruir la historia inicial. Y esa reconstrucción no es nostalgia, es comprensión de origen. Aquí aparece una inversión que para la intuición resulta casi incómoda. Poca luz no significa poca historia. La iluminación es un accidente geométrico. La historia es una acumulación de tiempo. En Kuiper, la luz solar llega debilitada y el brillo de los objetos es tenue, pero esa tenuedad no borra su pasado. Al contrario, a veces lo preserva. Lo que está lejos del calor y de la actividad intensa puede conservarse más. Lo que no se derrite, lo que no se mezcla, lo que no se recicla con frecuencia, puede convertirse en una especie de archivo. Y eso exige un cambio de mirada, dejar de medir la importancia por la visibilidad. El impacto psicológico de esta idea es sutil y al mismo tiempo profundo. Nuestra mente suele confundir invisibilidad con irrelevancia. Lo que no aparece en el centro de la escena parece secundario. Lo que no tiene brillo parece menos significativo. Pero el cosmos no organiza su significado de acuerdo con nuestra atención, y Kuiper lo muestra con serenidad. El borde puede contener claves esenciales no porque sea espectacular, sino precisamente porque es discreto. Aceptar esto también puede ser una forma de descanso, porque suaviza la tiranía de lo evidente. Permite pensar que lo silencioso, lo oculto, lo poco visible, no por eso deja de ser real o valioso. Hay algo casi humano en esa corrección de perspectiva. Muchas experiencias importantes en la vida no son las más visibles. Duelos que no se anuncian, cambios internos que no se muestran, decisiones que se toman en silencio. El universo, al ofrecernos una región donde lo que importa no brilla, nos recuerda que la realidad no siempre se presenta como espectáculo. A veces se presenta como escasez, como señales débiles que requieren paciencia para ser interpretadas. Y en esa paciencia hay una forma de humildad, reconocer que la mirada humana no es el centro de lo real. La metáfora final se sostiene como una imagen simple y por eso mismo potente. Es como un archivo antiguo olvidado porque no es accesado con frecuencia. No es que el archivo esté vacío, está cerrado, polvoriento, en un lugar frío, lejos de la rutina. Y aún así, dentro de ese archivo hay páginas que cuentan historias que ya no existen en ningún otro lugar. Así es Kuiper, no un vacío, sino un archivo de escasez, un borde donde la luz es poca, pero la memoria puede ser mucha, un recordatorio silencioso de que la distancia no borra la existencia, solo la vuelve más difícil de percibir. Hay una sensación extraña al imaginar un lugar que no siguió el ritmo del resto del sistema solar, como si mientras todo se transformaba cerca del Sol, mientras los planetas se diferenciaban, mientras las superficies se derretían, se mezclaban y se reescribían, allá afuera hubiera quedado una región que permaneció en invierno. No un invierno como metáfora romántica, sino un invierno físico, persistente, donde la energía es tan baja que muchos procesos se vuelven lentos y donde la materia puede conservar una memoria que en otros lugares se perdió. Y esa idea puede inquietar porque nos enfrenta con algo que nuestra mente no domina bien: el tiempo profundo preservado, el pasado que no se diluye. Desde el punto de vista científico, los objetos del cinturón de Kuiper son valiosos precisamente por eso,
preservan condiciones cercanas a las de formación planetaria como fragmentos de un tiempo en el que el sistema solar era un disco de gas y polvo, con hielo y roca mezclados, con colisiones, migraciones y reorganizaciones. No son fósiles perfectos, porque nada está completamente intacto, pero son registros fríos de una época temprana. En la medida en que se mantuvieron lejos del calor intenso, lejos de las zonas más activas, muchos de esos cuerpos conservaron composiciones y estructuras que ayudan a reconstruir la historia inicial. Y esa reconstrucción no es nostalgia, es comprensión de origen. Aquí aparece una inversión que para la intuición resulta casi incómoda. Poca luz no significa poca historia. La iluminación es un accidente geométrico. La historia es una acumulación de tiempo. En Cooper, la luz solar llega debilitada y el brillo de los objetos es tenue, pero esa tenuedad no borra su pasado. Al contrario, a veces lo preserva. Lo que está lejos del calor y de la actividad intensa puede conservarse más. Lo que no se derrite, lo que no se mezcla, lo que no se recicla con frecuencia, puede convertirse en una especie de archivo, y eso exige un cambio de mirada, dejar de medir la importancia por la visibilidad. El impacto psicológico de esta idea es sutil y al mismo tiempo profundo. Nuestra mente suele confundir invisibilidad con irrelevancia. Lo que no aparece en el centro de la escena parece secundario. Lo que no tiene brillo parece menos significativo. Pero el cosmos no organiza su significado de acuerdo con nuestra atención, y Kuiper lo muestra con serenidad. El borde puede contener claves esenciales no porque sea espectacular, sino precisamente porque es discreto. Aceptar esto también puede ser una forma de descanso, porque suaviza la tiranía de lo evidente, permite pensar que lo silencioso, lo oculto, lo poco visible no por eso deja de ser real o valioso. Hay algo casi humano en esa corrección de perspectiva. Muchas experiencias importantes en la vida no son las más visibles, duelos que no se anuncian, cambios internos que no se muestran, decisiones que se toman en silencio. El universo, al ofrecernos una región donde lo que importa no brilla, nos recuerda que la realidad no siempre se presenta como espectáculo. A veces se presenta como escasez, como señales débiles que requieren paciencia para ser interpretadas. Y en esa paciencia hay una forma de humildad, reconocer que la mirada humana no es el centro de lo real. La metáfora final se sostiene como una imagen simple y por eso mismo potente. Es como un archivo antiguo olvidado porque no es accesado con frecuencia. No es que el archivo esté vacío, está cerrado, polvoriento, en un lugar frío, lejos de la rutina. Y sin embargo, dentro de ese archivo hay páginas que cuentan historias que ya no existen en ningún otro lugar. Así es Kuiper, no un vacío, sino un archivo de escasez, un borde donde la luz es poca, pero la memoria puede ser mucha, un recordatorio silencioso de que la distancia no borra la existencia, solo la vuelve más difícil de percibir. Hay una sensación extraña al imaginar un lugar que no siguió el ritmo del resto del sistema solar, como si mientras todo se transformaba cerca del Sol, mientras los planetas se diferenciaban, mientras las superficies se derretían, se mezclaban y se reescribían, allá afuera hubiera quedado una región que permaneció en invierno. No un invierno como metáfora romántica, sino un invierno físico, persistente, donde la energía es tan baja que muchos procesos se vuelven lentos y donde la materia puede conservar una memoria que en otros lugares se perdió. Esa idea puede inquietar, porque nos enfrenta con algo que nuestra mente no domina bien, el tiempo profundo preservado, el pasado que no se diluye. Desde el punto de vista científico, los objetos del cinturón de Kuiper son valiosos precisamente por eso. Preservan condiciones cercanas a las de la formación planetaria, como fragmentos de un tiempo en que el sistema solar era un disco de gas y polvo, con hielo y roca mezclados, con colisiones, migraciones y reorganizaciones. No son fósiles perfectos, porque nada está completamente intacto, pero son registros fríos de una época temprana. En la medida en que se mantuvieron lejos del calor intenso, lejos de las zonas más activas, muchos de esos cuerpos conservaron composiciones y estructuras que ayudan a reconstruir la historia inicial. Y esa reconstrucción no es nostalgia, es comprensión de origen.
Aquí aparece una inversión que puede parecer contraintuitiva, la inmovilidad como forma de memoria. En nuestra vida cotidiana, el movimiento suele estar asociado a vida y la quietud a estancamiento, pero en el cosmos, la quietud térmica, la falta de procesos intensos, puede ser una forma de conservación. Kuiper no cuenta su historia con volcanes activos ni con atmósferas dinámicas, la cuenta con su permanencia, con su frío, con su lentitud. La ausencia de cambio rápido se vuelve una manera de guardar lo antiguo, como si el propio ambiente funcionara como una caja fuerte de tiempo. Este punto tiene una implicación existencial delicada. Reconocer el valor de lo que no cambia puede ser difícil para una mente acostumbrada a buscar sentido en lo que se mueve, en lo que se renueva, en lo que progresa. Vivimos en una cultura que suele asociar valor con novedad, pero Kuiper es el contrario de la novedad. Es repetición lenta, es persistencia, es materia que sigue orbitando casi sin ser notada durante escalas que superan cualquier biografía humana. Y aún así, en esa persistencia hay una dignidad silenciosa, la dignidad de lo que conserva, la dignidad de lo que no se apura, la dignidad de lo que no necesita convertirse en otra cosa para ser significativo. Hay algo terapéutico en contemplar esa idea sin convertirla en lección, porque reduce la tiranía del ritmo humano. No todo necesita cambiar rápido para tener valor. No todo necesita ser visible, activo, dinámico, para contener sentido. Kuiper nos muestra una región donde el sentido se parece más a la memoria que a la acción, más a la conservación que a la expansión. Y esa imagen puede suavizar una inquietud muy humana, la inquietud de sentir que si no nos transformamos constantemente, perdemos relevancia. El cosmos, al contrario, sugiere que la permanencia también es una forma legítima de existir. La metáfora final se sostiene con una quietud casi física, como un invierno permanente que conserva trazos del inicio. En un invierno prolongado, ciertas huellas no se borran con facilidad, quedan marcadas en la superficie, endurecidas, preservadas. Así es el cinturón de Kuiper, un borde frío que guarda trazos del comienzo, no como una respuesta final, sino como una presencia. Y al imaginar ese registro congelado, surge una pregunta suave, casi inevitable. ¿Qué parte de nuestra propia vida, qué parte de nuestra mente también necesita un poco de frío para preservar lo esencial, para no ser reescrita por el ruido, para seguir recordando lo que fue el inicio? Hay símbolos que se vuelven íntimos sin que nos demos cuenta. Plutón fue uno de ellos durante décadas. Un nombre aprendido temprano, una pieza final en el mapa escolar, un pequeño punto que parecía completar una historia. Y cuando ese símbolo pierde estatus, cuando deja de ser planeta, según una definición científica, algo en la mente humana se incomoda. No porque la realidad haya cambiado, sino porque cambió el marco con el que la nombrábamos. Es un tipo de inquietud silenciosa, la sensación de ver cómo una categoría que parecía sólida se mueve debajo de nosotros, como si la palabra fuera una promesa de estabilidad. Y de repente, esa promesa se quebrara. Lo que se toca aquí no es solo astronomía, sino una tensión humana más amplia, la necesidad de que las clasificaciones sean equivalentes a importancia ontológica, como si el rótulo definiera el valor esencial de la cosa. Pero la clasificación científica no fue creada para cuidar afectos, fue creada para ordenar fenómenos de la manera más coherente posible con el conocimiento disponible. Y en ese orden, Plutón no se vuelve menos real, menos complejo o menos fascinante por dejar de encajar en la categoría planeta. La categoría cambia para explicar mejor el conjunto. La realidad de Plutón permanece. En este punto, aparece un paradojo que, con el tiempo, se volvió casi evidente. Plutón se volvió más interesante justamente al dejar de ser planeta, al ser entendido como un objeto del cinturón de Kuiper, como parte de una población más amplia de mundos helados. Su historia dejó de ser la de un extra en la lista de planetas y pasó a ser la de una región entera del sistema solar que antes estaba casi ausente de nuestra imaginación. La degradación simbólica, para la cultura popular, fue en realidad una expansión científica. Plutón dejó de ser un final y se convirtió en una puerta hacia un borde más complejo,
más honesto, más lleno de matices. Pero la resistencia humana a revisar categorías es profundamente comprensible. Las categorías nos ayudan a descansar, nos permiten decir esto es y sentir que el mundo es estable. Cuando una categoría se revisa, no solo se revisa una lista, se revisa una parte de nuestra relación emocional con el conocimiento, porque el conocimiento, incluso cuando es científico, se vuelve parte de nuestra biografía. Recordamos dónde estábamos cuando aprendimos un nombre, recordamos el orden de los planetas como una canción, y de pronto, el universo nos recuerda que nuestras listas no son el universo, son herramientas provisionales para hablar de él. Este episodio también ilumina algo delicado. El cosmos no se ajusta para proteger nuestras narrativas, pero la ciencia tampoco necesita convertirse en un gesto frío. Puede ser firme y al mismo tiempo humilde. Puede decir, esta categoría cambia, sin burlarse del apego humano, porque el apego no es ignorancia, es la forma en que la mente se relaciona con el mundo. Y quizá por eso Plutón es un caso tan potente, no por la discusión técnica, sino por lo que revela sobre nosotros, sobre cómo necesitamos nombres, sobre cómo nos tranquilizan los rótulos, sobre cómo duele cuando lo que parecía estable se vuelve provisional. La metáfora final aparece como un suspiro intelectual, como descubrir que un rótulo nunca describió la cosa en sí. El rótulo era una forma de orden. La cosa era más amplia, más compleja, más rica. Plutón no se redujo, se expandió en significado al ser colocado en un contexto más verdadero. Y en esa expansión hay una enseñanza silenciosa sobre nuestra vida mental. A veces, perder una categoría no es perder valor, es ganar realidad. Es acercarse un poco más a lo que las cosas son, incluso cuando eso nos obliga a soltar la comodidad de lo que pensábamos que eran. Hay una inquietud particular cuando se descubre que el orden aparente del sistema solar tiene cicatrices, no cicatrices visibles en la superficie, sino cicatrices en el movimiento, órbitas inclinadas, trayectorias excéntricas, cuerpos que no obedecen a la imagen simple de planos y círculos que solemos imaginar cuando pensamos en órbitas. En el cinturón de Kuiper, esa incomodidad se vuelve más intensa porque sugiere algo sutil, que incluso en el borde frío, donde todo parece quieto, existe una historia de perturbaciones, una historia que ya no vemos ocurrir, pero que dejó marcas permanentes. La observación científica es clara en su modestia. Muchos objetos de Kuiper presentan órbitas inclinadas y excéntricas, y esa variedad parece no ser un capricho. Sugiere interacciones pasadas complejas, migraciones de planetas gigantes, encuentros gravitacionales, resonancias, empujes lentos y persistentes que, con el tiempo, reorganizaron el borde del sistema. No se trata de un caos sin causa, se trata de un patrón difícil de leer, como si el presente fuera una página donde la tinta principal ya se secó, pero las huellas del gesto todavía se ven. Aquí aparece una inversión que puede reorganizar la mirada, el desorden aparente como vestigio de una historia estructurada. Cuando la mente humana ve irregularidad, tiende a sentir pérdida de control, pero en astronomía, la irregularidad puede ser precisamente el rastro de un proceso coherente. Un sistema que atravesó reorganizaciones deja huellas, y esas huellas pueden parecer raras solo porque no conocemos toda la narrativa. Kuiper, con sus órbitas diversas, no es una región donde el orden falló, es una región donde el orden tomó una forma compleja, moldeada por fuerzas antiguas que ya no están visibles en el presente. El impacto psicológico de esto puede ser profundo y sorprendentemente íntimo. Aceptar que el presente carga marcas invisibles del pasado es algo que también pertenece a la vida humana. Hay cosas que hoy parecen desordenadas en nosotros y, sin embargo, son consecuencias de eventos ya sumergidos, decisiones, cambios, pérdidas, movimientos internos que ya no recordamos con claridad, pero que siguen influyendo en nuestra trayectoria. El cosmos ofrece aquí un espejo silencioso. Incluso en un borde frío, incluso en una región que parece inmóvil, existen ecos de perturbaciones antiguas. Nada está completamente intacto en el sentido absoluto. Todo participa de una historia, y esa historia no tiene que vivirse como amenaza, puede vivirse como comprensión, porque si las órbitas extrañas son huellas, entonces también son evidencia de continuidad, evidencia de que el sistema solar no fue una maqueta estática, sino un proceso de formación, ajuste y equilibrio dinámico. Lo que hoy vemos como órbitas inclinadas puede ser la memoria matemática de una reorganización real, una memoria que no habla con palabras, pero que habla con geometría.
La metáfora final aparece con una quietud casi visual, como ondas persistentes después de que una piedra ya se haya hundido. La piedra desaparece, el acto inicial queda en el pasado, pero el agua conserva el movimiento durante un tiempo. En el cinturón de Kuiper, la piedra puede haber sido una migración planetaria antigua, un ajuste gravitacional, una interacción que ya no vemos, pero las ondas permanecen, en las órbitas, en la inclinación, en la excentricidad, como un eco que no necesita sonido. Y contemplar ese eco puede suavizar una inquietud humana fundamental, la de creer que si no vemos la causa, el efecto es absurdo. A veces, el universo nos muestra que lo invisible no es ausencia, lo invisible es pasado, y el pasado, incluso cuando no se ve, sigue marcando el movimiento. Hay un umbral mental que se siente casi físico cuando el conocimiento llega a su borde. No es solo una frontera científica, es una frontera emocional. En el cinturón de Kuiper, ese umbral aparece como un pasillo largo y frío donde se oyen cosas, se intuyen movimientos, se detectan patrones, pero no se ve con claridad lo que los produce. Y allí surge una tentación muy humana, llenar las lagunas con narrativas confortables. No porque seamos ingenuos, sino porque la mente se angustia con el vacío interpretativo. Un vacío interpretativo, incluso cuando está lleno de datos incompletos, puede sentirse como una intemperie. En esa zona de incertidumbre, la ciencia se mueve con cuidado. Existen hipótesis sobre planetas distantes y estructuras aún no observadas directamente porque algunos patrones orbitales parecen sugerir influencias gravitacionales adicionales. Pero sugerir no es probar, inferir no es ver. Y la diferencia entre lo inferido y lo observado es justamente el espacio donde la imaginación humana tiende a volverse más ruidosa. Es un espacio delicado. Por un lado, es el motor de nuevas preguntas. Por el otro, es el lugar donde la expectativa emocional puede empujar a la convicción prematura. Aquí aparece un riesgo recurrente, silencioso, que no necesita ser nombrado como advertencia para ser comprendido. Transformar una inferencia estadística en una convicción emocional. Cuando una hipótesis se vuelve atractiva, cuando ofrece una explicación que parece cerrar el relato, es fácil que la mente la abrace como si fuera certeza, especialmente si esa hipótesis tiene la forma de un personaje cósmico, como un planeta oculto, un alguien ahí afuera que organiza el sistema desde la sombra. La narrativa es poderosa. Nos gusta cuando el universo parece tener una causa clara, nos tranquiliza, pero la ciencia, cuando es fiel a su propia humildad, sostiene la hipótesis como hipótesis, la mantiene viva sin convertirla en dogma. El impacto existencial de esta postura es sutil y profundo. Aprender a sostener preguntas abiertas sin ansiedad excesiva, no porque la ansiedad desaparezca, sino porque se reorganiza. En vez de exigir un cierre inmediato, la mente puede aceptar que hay preguntas que merecen tiempo, que necesitan décadas, tal vez siglos, para encontrar evidencia concluyente. Y en esa aceptación hay una forma de serenidad que no depende de resolverlo todo, depende de tolerar la incompletitud sin sentirse disminuido por ella. Depende de entender que el no saber no es una derrota, sino una parte real de la experiencia humana frente al cosmos. En el borde del sistema solar, la diferencia entre conocido e hipotético también revela algo sobre nuestra relación con el sentido. A veces buscamos en el universo el tipo de respuestas que en realidad estamos buscando en nuestra propia vida. Un motivo claro, un final bien definido, un hilo que explique todo. Pero el cosmos raramente ofrece eso. Ofrece procesos, probabilidades, indicios. Ofrece coherencia sin narrativa emocional. Y esa falta de narrativa puede incomodar, pero también puede liberar, porque permite reconocer que el sentido no siempre viene de un cierre perfecto. A veces viene de aprender a convivir con lo provisional. La metáfora final se sostiene con una imagen sencilla y poderosa, como escuchar pasos en el pasillo sin ver quién camina. Los pasos son reales, el sonido existe. La mente, naturalmente, intenta imaginar una figura, un rostro, una historia. Pero el hecho de no ver no convierte el sonido en mentira, solo lo mantiene en el estado que le corresponde. Indicio, posibilidad, señal incompleta. Así ocurre en Kuiper, en ese límite entre lo conocido y lo hipotético. Hay huellas, hay patrones, hay ecos de gravedad,
Y tal vez, en vez de exigir que el pasillo se ilumine de inmediato, algo en nosotros puede aceptar la penumbra como parte del mundo. Una penumbra que no es fracaso del conocimiento, sino su borde natural. Hay regiones del cosmos que no cooperan con nuestra necesidad de relato, no porque sean hostiles, sino porque son demasiado quietas, demasiado lentas, demasiado frías. El cinturón de Kuiper es una de esas regiones donde la mente, acostumbrada a la acción y a la narrativa, se siente desafiada por la falta de escenas claras. Allí no hay un final evidente, no hay un giro dramático, no hay una respuesta inmediata, hay continuidad silenciosa, hay objetos pequeños orbitando con paciencia, hay escasez, y esa ausencia de una historia fácil puede tocar una inquietud humana muy antigua, la inquietud de no saber qué hacer con un espacio que no ofrece sentido inmediato. La dificultad de lidiar con fronteras así tiene menos que ver con la astronomía y más con la psicología. Nuestra mente es caliente en el sentido de que genera interpretaciones, anticipa, completa, busca patrones, llena huecos. Es una máquina de sentido. Y cuando encuentra un borde que no se define, un límite que no cierra nada, esa máquina se inquieta, porque el cerebro quiere concluir, quiere terminar el mapa con una línea, quiere decir, aquí acaba. Pero el cosmos no organiza sus fronteras para ser comprensible, no organiza sus bordes como capítulos, organiza sus bordes como gradientes. Aquí aparece un insight científico-filosófico que al contemplarlo sin prisa puede traer una calma extraña. El universo no está obligado a acomodarse a nuestras categorías, no está obligado a ofrecernos finales claros. La Vía Láctea no termina con un muro. El sistema solar no termina con el último planeta como si fuera el último párrafo de una historia. El cosmos se disuelve, se rarefacciona, cambia de densidad, cambia de temperatura. Y esa forma de terminar sin terminar no es un error del universo, es una expresión de su naturaleza. La inversión final es simple, pero no fácil. El desconcierto no está en Kuiper, sino más en nuestra expectativa de conclusión. Kuiper no está misterioso como si escondiera un secreto destinado a nosotros. Kuiper está ahí, siendo lo que es, un borde frío, un archivo disperso, un lugar donde la luz disminuye y el ritmo se ralentiza. Lo misterioso es nuestra necesidad de que todo borde sea una puerta, todo límite sea una pared, toda historia tenga cierre. Y quizá esa necesidad, cuando se reconoce, pierde un poco de su poder sobre nosotros, porque deja de parecer una exigencia del mundo y empieza a parecer una exigencia interna. En la vida cotidiana, esa urgencia por sentido inmediato puede volverse una carga. La mente busca explicaciones rápidas para calmar la incomodidad, y a veces esa rapidez no trae paz, trae más ruido. Contemplar Kuiper, con su lentitud, puede relativizar esa urgencia, no como una técnica ni como un mandato, sino como un espejo. Hay cosas que no se resuelven rápido, hay preguntas que no se cierran hoy, hay límites que no son finales, solo transiciones, y aceptar eso, incluso por un instante, puede reducir el peso de querer controlar el significado de todo. La metáfora final se queda en silencio con una imagen que casi se siente en la piel, como permanecer en silencio ante un invierno prolongado sin intentar explicarlo. Un invierno largo no pide que lo interpretemos para existir, solo pide que lo reconozcamos como estación. Así es el borde frío del sistema solar. No ofrece narrativa clara, no ofrece cierre rápido, no ofrece calor conceptual, ofrece continuidad quieta. Y tal vez, al mirar esa quietud, algo en nuestra mente caliente aprenda una forma de descanso, la de aceptar zonas frías de no saber, donde el universo no termina, apenas se vuelve más quieto. Y nuestra mente aprende a convivir con esa quietud, sin exigir un cierre inmediato.